Cuidado con las garrapatas. La enfermedad de Lyme, también llamada borrelosis, es una infección que se contrae por la picadura de una garrapata infectada por la bacteria Borrelia burgdorferi. Las personas más propensas a las picaduras de garrapatas son aquellas que pasan mucho tiempo en áreas boscosas o cubiertas de hierba. Por ejemplo, quienes practican camping o que trabajan en jardines y parques. Los insectos portadores de la bacteria causante de esta enfermedad son las garrapatas de patas negras, también conocidas como garrapatas de venado. Las garrapatas inmaduras se denominan ninfas y tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler. Las ninfas adquieren las bacterias cuando se alimentan de pequeños roedores, tales como ratones, infectados con Borrelia burgdorferi. Las ninfas son más peligrosas para los humanos porque miden aproximadamente 1 milímetro de diámetro y son difíciles de detectar. Por el contrario, las garrapatas adultas son más grandes, de modo que se detectan y eliminan con más facilidad. Estas garrapatas se pueden adherir a cualquier parte del cuerpo humano, pero habitualmente se hallan en áreas difíciles de ver, como las ingles, las axilas y el cuero cabelludo, y deben permanecer adheridas al cuerpo durante un tiempo mínimo de 36 horas para transmitir la bacteria. La sintomatología de la enfermedad de Lyme se divide en 3 etapas. En la etapa 1, la bacteria se encuentra localizada, no se ha propagado y comprende de 3 a 30 días después de la picadura por una garrapata infectada. Se caracteriza por la aparición de un sarpullido llamado eritema migratorio que aparece hasta en 80% de los pacientes. El eritema comienza como una mácula o pápula roja en el sitio de la picadura. La lesión aumenta progresivamente de tamaño en el curso de varios días. Puede sentirse caliente al tacto. Por lo general no produce molestias. Puede llegar a medir 30 centímetros o más de diámetro y da un aspecto de blanco de tiro. El tratamiento inmediato ayuda a que la enfermedad se resuelva rápidamente, pero debido a que las ninfas de las garrapatas son tan pequeñas, la mayoría de los pacientes no se dan cuenta de que han sido picados y no reciben tratamiento, en cuyo caso la lesión puede durar 4 semanas o más. Es común que el eritema se acompañe de síntomas gripales transitorios como tos, fiebre, secreción nasal, dolor de garganta, cefalea y ganglios regionales inflamados. En la etapa 2, la bacteria empieza a propagarse por todo el cuerpo. Los síntomas en esta fase pueden ocurrir de semanas a meses después de la picadura de la garrapata. En esta fase, además de los síntomas iniciales, aparecen manifestaciones articulares, neurológicas y cardíacas. Las manifestaciones articulares consisten en cansancio, rigidez de cuello y dolor muscular y articular moderados. Los síntomas tienen la característica de ser intermitentes y cambiantes y suelen prolongarse durante semanas. Los trastornos neurológicos incluyen visión borrosa, problemas en el lenguaje, alucinaciones y movimientos torpes. Por su parte, las alteraciones cardíacas consisten principalmente en palpitaciones. Además, casi la mitad de los pacientes no tratados desarrollan lesiones cutáneas anulares secundarias múltiples. En la etapa 3, la bacteria ya se ha diseminado por todo el cuerpo si la enfermedad no fue tratada y afecta principalmente las articulaciones, el sistema nervioso y el corazón. Los síntomas en esta etapa comienzan meses o años después de la infección inicial. Los problemas articulares suelen manifestarse como dolor e hinchazón en algunas articulaciones grandes, sobre todo las rodillas, que suelen recurrir durante varios años.
Otros síntomas pueden incluir dolor muscular, cansancio y fiebre leve que pueden preceder o acompañar a los ataques articulares. Las lesiones cutáneas resueltas también pueden reaparecer débilmente, a veces antes de los ataques articulares recurrentes. En cuanto al sistema nervioso, a los síntomas de la etapa anterior se pueden añadir otros como confusión, trastornos del sueño y pérdida de la memoria. También se produce entumecimiento o sensación de hormigueo en diferentes partes del cuerpo, así como parálisis de los músculos faciales. Estos trastornos neurológicos suelen durar meses, pero en general terminan por resolverse de forma espontánea. En el corazón los problemas se manifiestan como irregularidades en el ritmo cardíaco, por ejemplo, periodos alternantes de taquicardia y bradicardia, dolor torácico o dificultad para respirar y palpitaciones. No obstante, la mayoría de las disfunciones miocárdicas tienden a ser leves y autolimitadas. Además de las 3 etapas ya mencionadas, existe una forma crónica de al menos 6 meses de duración denominada síndrome post-Lyme, que se manifiesta en alrededor de 10% de los pacientes. Este síndrome se caracteriza por fatiga, dolor musculoesquelético, cefalea, insomnio y alteraciones de la memoria y la concentración semejantes a la fibromialgia. El diagnóstico de la enfermedad de Lyme se basa en el hallazgo de signos y síntomas clínicos objetivos en un paciente que habita o ha viajado a un área endémica y que presenta títulos elevados de anticuerpos contra Borrelia burgdorferi. La presencia de anticuerpos contra la bacteria se detecta mediante el estudio de ELISA y los resultados se confirman mediante una prueba de inmunotransferencia llamada Western blot. La mayoría de las infecciones por Borrelia burgdorferi son asintomáticas y autolimitadas, por lo que las personas con anticuerpos positivos pero sin síntomas clínicos no requieren tratamiento. Sin embargo, los pacientes con síntomas y con una adecuada evidencia de laboratorio deben ser tratados con antibióticos para prevenir una posible progresión de la enfermedad. Las opciones comunes incluyen doxiciclina, amoxicilina, acitromicina, cefuroxima o ceftriaxona. La selección del antibiótico, así como la dosis y la duración del tratamiento, depende de la enfermedad y de sus síntomas y la determina el médico tratante. Los analgésicos, como el ibuprofeno, se recetan algunas veces para la rigidez articular. En los pacientes con enfermedad de Lyme avanzada, se puede presentar un daño permanente en las articulaciones o el sistema nervioso. Sin embargo, la enfermedad casi nunca es mortal. La mayoría de las personas mejoran con el tiempo, pero pueden pasar varios meses antes de que se sientan mejor.